Bueno, déjenme solamente continuar en el tema de la oración meditativa. Y vamos a tener un par de lecciones más acerca de esto, pero voy a tratar de actualizarles a todos mientras procedemos en ese camino cuando vamos a nuestra jornada a las Islas Faro. Así que este es un tema que puedo simplemente colgarlo y dejarlo. Tengo que entrar un poquito más en ello porque es una parte tan importante de tu desarrollo en tu vida espiritual, especialmente cuando te acercas a las partes más altas de tu relación con Dios. La oración meditativa, lo he dicho y lo voy a decir otra vez, es el ámbito y forma más alto de oración. Ahora, para explicar eso, déjeme regresar. Aprecio mucho todos los resultados que he estado recibiendo de los exámenes que las personas han tomado de la clase acerca de las dimensiones de la oración, grandes resultados. La mayoría de las personas, 99.9%, han pasado y lo han hecho muy, muy bien. Sin embargo, hay una pregunta que saltó para mucha gente. Fue la pregunta acerca de dónde nosotros primordialmente desarrollamos nuestra vida de oración. ¿Dónde está ese desarrollo? Y di tres respuestas de la que podían escoger una. Una era en tu cuarto de oración, la segunda era en todas partes y la tercera era en la iglesia. Donde primordialmente, la palabra primordialmente, esa palabra hizo tropezar a mucha gente. Y podría decir que la mayoría de la gente, bueno, tal vez no la mayoría, tal vez la mitad de todos tomaron la respuesta de en el closet de oración, que tu vida de oración se desarrolla en el cuarto de oración. Esto es falso. Tu vida de oración no se desarrolla en el cuarto de oración. La respuesta correcta es en todas partes. Ahora, la razón por la que las personas no están recibiendo esa pregunta clara en sus mentes es porque todavía estamos colgados en lo que consideramos que debe ser la oración. Consideramos que la oración debe ser algo a donde vamos en un lugar encerrado y ahí investigamos y pedimos, preguntamos. Es parte de la oración. Hay muchas dimensiones de la oración. No me malentiendan. El cuarto de oración es una experiencia poderosa y sí necesitamos ese tiempo privado y de intimidad con Jesús mismo, ponerlo a Él aparte. Como Jesús, que fue y se apartó a orar solo, absolutamente. Esto es parte de nuestro desarrollo, de nuestro caminar y relación con Dios, pero no es primordialmente. ¿Qué es lo que significa la palabra primordial? Significa para la mayor parte, significa principalmente. ¿Dónde desarrollamos nuestra vida de oración principalmente? En la mayor parte, ¿dónde se desarrolla tu vida espiritual? Ahora, voy a leer una escritura para ustedes. Déjenme explicar. Voy a ir a Juan y déjenme explicarle por qué digo que la respuesta correcta es en todas partes. Cuando tú desarrollas tu vida de oración en todas partes, mañana, tarde, noche, a mitad de la noche, donde quiera que estés, manejando en el coche, en la ducha, yendo a trabajar, en el trabajo, en la escuela, haciendo tus compras, cuando tu vida de oración es primordialmente en la mayor parte desarrollada en estos lugares, en todas partes, tu cuarto de oración se vuelve mucho más íntimo. Tu tiempo aparte o apartado se vuelve mucho más poderosa y significativa. Tomas algo de la vida, de tus experiencias, de tu conciencia de Dios en tu vida diaria y la metes a ese lugar íntimo. No vas ahí y tienes que conjurar cosas y moliendo. No, vas ahí
con tus sentidos resaltados y disciplinas a tus sentidos ya para tener una conciencia de Dios ahí. Así que eh, la oración es tan malentendida como si se tratara de pedirle a Dios algo. Siempre estamos pidiendo. Sí, la oración es pedir, pero la oración va mucho más allá. Se trata de comunicación, se trata de estar conscientes. Es acerca de estar vivo, estar alerta. Se trata de tener tus sentidos resaltados al Espíritu en la presencia de Dios. No tiene nada que ver con cuarto o un lugar, tiene que ver con todas partes. Y esto es lo que dijo Jesús. Escuchen estas palabras y obtengamos una pista. Entendamos el punto aquí hoy en Juan 4 y empezando a leer el verso 20. Aquí está una mujer de Gerizim viniendo al Señor y hablándole a Jesús, diciendo, nuestros padres adoraron en este monte. Aquí es donde debemos tener nuestra relación con Dios. Aquí debemos adorar y orar en este monte, en este lugar. Este es el único lugar donde podemos hacerlo. Y vosotros decís, ustedes judíos dicen que en Jerusalén es el lugar donde es necesario adorar. Verso 21. Dícele Jesús, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y hemos aprendido que el adorar es parte de la oración intercesora. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salud viene de los judíos. Verso 23. Mas la hora viene y ahora es. La hora viene, para unos apenas viene, para otros ya es. Este es el lugar en el que tú maduras. Es, pero viene también. Es un desarrollo, es un crecimiento, es un construir la casa de oración. Así que viene y es. Debemos movernos a ese lugar. Es, pero no es todavía. Necesitamos llegar a ese lugar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Qué significa eso? Dios es espíritu. Dios no está limitado al espacio, no está limitado a un lugar o a un cuarto o al tiempo. Dios es espíritu, Él está en todas partes, es aliento, es fuego. Él está aquí y está allá. Y desarrollar esta vida de oración, orar sin cesar. El apóstol Pablo le dijo a los tesalonicenses eso. Sin cesar significa sin interrupción, significa sin omisión. No hay fronteras, es ininterrumpido. No tiene nada que ver con ir a un cuarto y cerrar la puerta. Sí está eso, pero eso no es primordialmente donde tú desarrollas tu vida de oración con Dios. Es aquí, allá, en todas partes. Comunicación, conciencia, estar alertas, vivos, adorando en el Espíritu, una mente, un corazón, los sentidos que son intensificados al Espíritu de Dios y por lo tanto continuamente adorando, postrándose, orando, amando a Él, sobre Él. Así que dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta palabra espíritu, aliento, inspiración, el poder que llena y gobierna el alma, los afectos, la emoción, el deseo. Todo esto es espíritu. Que tu espíritu sea agitado, agita esos llamados del fuego del Espíritu Santo dentro de ti, no en un cuarto, pero en todos lados,
A través de todo tu día, agárrate del Espíritu de Dios. Y en verdad, excelencia personal, libre de falsedad y engaño. En otras palabras, lo estoy haciendo. Adora al Padre, ora al Padre, póstrate delante de Él en espíritu, gloria a Dios, en emoción, en deseo del ser más interno, desde el núcleo de tu ser y en verdad, sin falsedad, sin engaño. Alabado sea el nombre del Señor. El rey David dijo, vayamos ahí rápido, al Salmo 139. Me encantan estos versos. Esto es una luz de la palabra de Dios para mí. Salmo 139 y verso 7. Miren lo que él está diciendo. Escuchen. Verso 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en abismo hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo de la mar, gloria a Dios, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá tocante a mí. Aquí es donde desarrollas primordialmente, en su mayor parte, tu vida de oración. En el cielo, en el infierno, en las partes más alejadas de la creación. Bendito sea Dios. Dios es espíritu. Esto es lo que dice. ¿A dónde iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Dice, no es posible. No necesito ir a un cuarto para experimentar tu presencia. Está en todas partes. Y en este estado de todas partes, en el espacio que tú llevas contigo a todos lados donde vas, en donde tienes que desarrollar este lugar alto, este lugar de intimidad con Dios, comunión íntima, relación íntima, un estar consciente continuo del Espíritu, la presencia y el poder de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que aquí es donde primordialmente desarrollas tu vida de oración, no en un cuarto, no en una iglesia. Necesitamos eso, sí es parte de tu vida de oración, pero no es primordialmente donde se desarrolla tu vida de oración. Se desarrolla en todas partes, en espíritu y en verdad. Así que solo quería clarificar eso porque fue el gran tropiezo, digamos, en el examen para la escuela bíblica, en donde pregunté dónde se desarrolla primordialmente tu vida de oración y mucha gente se equivocó en esa respuesta y respondieron que en el closet de oración, pero fue a través del curso que tu vida de oración necesita ocurrir en todas partes, no excluirla a un cuarto o a un lugar o a un grupo de personas o en una reunión de oración. Tu cuarto de oración y la reunión de oración con los santos de Dios se vuelve mucho más poderosa y significativa cuando tú has desarrollado primeramente tu vida de oración en todas partes. Cielo, infierno, las partes más externas del mar, donde quiera que tú te encuentres, ahí es donde te agarras del Espíritu y la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, continuamos entonces en nuestro estudio sobre la oración meditativa. Les dije, déjenme reiterar una vez más para que tengamos esto derecho. La oración es una casa. El Señor le dijo a su pueblo, mi casa será llamada una casa de oración. La casa de Dios, tú eres la casa de Dios. Tú eres el templo de Dios. Dios dijo, yo ya no moro en edificios hechos de manos, no habito en
mortero y tabique. Tú eres el templo. Tú y yo somos el templo del Dios viviente. Y bueno, hay dos tipos de templo, aunque no he hablado de eso o enseñado. Uno eres tú y tu cuerpo, y el otro, el templo del Espíritu Santo. Pero entonces hay otro que está edificado con oro, plata y piedras preciosas. Este es un edificio, este es un proceso. Y estoy hablando del proceso de la edificación, la construcción del templo, de la casa de oración. Alabado sea el Señor. Ahora, esta casa es desarrollada a través de la oración. Es desarrollada a través de la palabra y del arrepentimiento, y se desarrolla a través de caminar con Dios, etcétera. Es todo, es otro juego, todo eso, otra bola, pero es llamada la casa de oración. Tefila es la entrada, es la puerta. Adoración intercesora, el postrarse. Ese es el fundamento de la oración. Es el postrarse, la adoración intercesora, el reconocimiento de quién es Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Esa es la introducción a la casa de oración. Después hay muchos pisos y dimensiones de la oración, muchos tiempos de oración. Pablo le dijo a los efesios que oraran con toda oración. Ve y presiona los botones en el elevador de cada nivel y experimenta el poder y el espíritu y la unción de Dios en cada uno de los ámbitos de oración. Nunca se excluyan o se casen con un tipo de oración y de orar, porque eventualmente, escuche lo que le estoy diciendo, yo lo he experimentado, sé de lo que estoy hablando. Tu vida de oración eventualmente, si haces eso, se va a desvanecer y a morir. No es como funciona eso. La vida de oración es desarrollada a través de los diferentes niveles, yendo arriba y abajo de este elevador. Yo lo llamo elevador de la oración, en la casa de oración, de lo más bajo hasta lo más alto. Y el más alto, o la piedra capital, o la torre, el pináculo de la casa de oración, es la oración meditativa. Esta es la meditación, esta es la parte más alta. Este es el lugar más santo, por así decirlo. Así que aquí es donde desarrollamos el ámbito más alto de oración. Así que hablamos de meditación el otro día. Ahora esta es la tercera lección acerca de la oración meditativa. Así que regresen y escuchen esos otra vez. Santos, esto es importante. Es la parte más importante del desarrollo de tu vida espiritual. Es aprender a desarrollar tu vida de oración, a disciplinarte tú mismo al lugar en donde vives en un estado de conciencia, de comunicación con el Espíritu de Dios. Es increíble. No importa dónde te encuentres. Podría decirles 1,000,000 de historias de mis experiencias con el Señor en un restaurante. De hecho, estábamos en un restaurante el otro día, mi esposa y yo y mi suegra. Estábamos aquí en Potchefstroom, en Sudáfrica, y había un joven sirviendo, no podría ser de más de 19, 20 o 21 años de edad, un hombre muy fino. Y entonces él se arrodilló junto a mí y dijo, bueno, antes de arrodillarse, me miró y dijo, ¿cuál es su profesión? Y lo miré y le dije, soy un ministro, sirvo a Dios. Y él se arrodilló junto a mi silla y dijo, ¿hubo un lugar o tiempo en el que supiste que eso es lo que debías hacer? Y todo el mundo se abrió ahí. Así que empecé a compartir con él acerca de Jesús y acerca del llamamiento, en mi experiencia con mi propio llamamiento. Y después resultó que estábamos en el mismo lugar el día siguiente, así que regresamos a almorzar. Y él estaba ahí otra vez, pero no nos estaba sirviendo. Así que lo llamé y le pregunté, ¿ya conoces a Jesús? Y él dijo, entonces empecé a compartir del Señor con él y de la redención.
Y fue la experiencia más poderosa, cómo Dios guía y lleva tus pasos a donde quiera que estés, a experiencias como esta. Podría decirles tantas experiencias poderosas con la presencia y el Espíritu de Dios en nuestra vida a diario, cada día. Y esto es acerca de permanecer en una conciencia. Verán, el problema con la iglesia de la Odisea, esta era de la iglesia, es que Jesús les dijo, no sabes, no conoces. Básicamente lo que significa es, no estás consciente de tu condición, no estás consciente de mi presencia, no estás consciente de escuchar mi palabra. Por eso les dijo a las 7 iglesias, aquel que tenga oído para oír, que oiga. El que tenga una conciencia, el que esté despierto, despertado en su espíritu, déjenlo que escuche lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias. Esto no ocurre sentado ahí en la iglesia o yendo a un closet de oración. Esto es continuo, 24/7. Despierten, pueblo. Es tiempo de caminar en una conciencia del Espíritu y la presencia de Dios en tu vida diaria, en una base continua y andante. Aquí es donde primordialmente se desarrolla tu comunicación y tu vida de oración con Dios. Alabado sea su maravilloso nombre. Así que continuando, hablamos de psico, la meditación psico. El otro día, que significa reflexión, devoción, meditación y oración. Ahora, hoy voy a ir a otra palabra en hebreo que es la palabra raíz, que está conectada a psico, pero tiene un significado totalmente diferente. Es la palabra hebreo siach. Siach significa también una declaración, hablar. La otra meditación de la que hablamos el otro día era silenciosa. Esta tiene palabras. Esta es más externa. La otra es más interna. La meditación no es solamente silenciosa, la meditación también tiene sonido. Vamos a hablar de ello en las siguientes lecciones también. También significa esta palabra siaj, balbucear o hacer un murmullo. ¿Qué significa la palabra balbucear? Es una palabra interesante. Balbucear, uno de los significados es los sonidos del agua fluyendo sobre piedras en un arroyo. Como rueda el agua cuando escuchas un arroyo o una corriente y el agua viene y simplemente burbujea. Eso es balbucear. Ese es un tipo de oración meditativa. También tiene que ver, también significa meditación, también significa oración. Así que declaración, murmullo, comunicación. Comunicación significa compartir, intercambiar, el intercambio, comunicar. Cuando tú te comunicas con alguien, estás compartiendo tus sentimientos, estás compartiendo tu emoción, tus pensamientos, tus ideas, tus deseos, tu corazón. Y la comunicación no es, sin embargo, de una sola vía, es de dos vías. Así que esta comunicación, este tipo de meditación, siaj, de oración meditativa, este burbujeo o murmullo de sonidos no es comprensible, no lo puedes identificar realmente, pero los sonidos de verdad, sonidos de palabra, de poder, de presencia. Jesús dijo, aquellos que creen en mí, de hecho, lo dice en Juan 7, verso 38-39. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre. Ríos de agua viviente. Ese balbuceo. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no estaba aún glorificado. Esta es oración que sale del vientre. Es el balbuceo. Es la meditación de balbuceo. Yo amo esta forma de meditación. Déjenme leer una escritura para explicarlo. Vayamos a Salmos 64.
Y sé que sueno como que estoy balbuceando porque voy muy rápido y quiero dar mucho en un periodo de tiempo corto, así, lo más que pueda. Así que cuando hago eso, se tropiezan mis palabras, pero espero que estén recibiendo algo. Salmo 64. Escucha, oh Dios, mi voz en mi oración. Siah, en mi oración, siah. Declaración, balbuceo, comunicación, meditación. Esta es la palabra meditación, en mi oración, en mi siah, en mi meditación. Guarda mi vida del miedo del enemigo. Cuando te sientes como que estás rodeado por fuerzas demoníacas, y yo conozco esa experiencia, no sé si ustedes, pero cuando esta opresión y la falsedad y las mentiras y el engaño y todo lo que el mundo está empujando sobre ti hoy a través de todo tipo de medios y la basura y las conspiraciones y las mentiras y el engaño, que simplemente es como si estuvieras inundado y rodeado con falsedad que quiere asesinarte y sacar tu fuego y apagar tu fuego, por Dios. Pero dice, en este tiempo, escucha mi voz, oh Dios, en mi oración, en mi meditación, en mi siaj, en mi declaración, en mi murmullo, en el fluir del Espíritu de Dios dentro de mí. Preserva mi vida del miedo del enemigo. Simplemente saca ese temor. La meditación es como este río que sale y se derrama sobre todo ese espacio alrededor tuyo y lava los poderes que quieren destruir y matarte y apagar la vida dentro de ti. Si te sientes así, empieza a meditar. Medita, piensa, deja que el murmullo fluya. Ni siquiera se necesita ser coherente. Oh, muchacho, cuando yo entro en ese estado de meditación, estaba en un estado muy alto de meditación el día antes de ayer. Estaba en mi carro, tenía que ir a algún lado y aquí empezó. Y simplemente estaba cantando una canción, manejando y cantando una canción. Y este espíritu meditativo llegó sobre mí. Y debo decirles, todo tipo de cosas, no había coherencia para nada, solo era este murmullo de una cosa a otra, cosas que Dios me ha dado, cosas que estaba aprendiendo ahí en este lugar que se conectaban con esto de las que yo no había pensado antes y comunicación. Así que me estoy comunicando verdad y la verdad misma se está comunicando más verdad. Es tan poderoso. Las lágrimas estaban cayendo de mi rostro. Fue un tiempo increíble con el Señor, solo por manejar ahí en el camino. Santos, escúchenme, entiendan lo que estoy diciendo. Van a encontrar su poder, vida, fuego, gloria y presencia cuando empiecen a practicar lo que estoy tratando de llevarles. Oración meditativa es la experiencia más increíble. Vayamos al Salmo 104 y veamos otro ejemplo de Siah. Estoy aquí, déjenme ver. Salmo 104 y en el verso 33. A Jehová cantaré en mi vida o mientras viva. A mi Dios salmearé mientras viviere. Serme a suave hablar de él. Siah, mi meditación, mi murmullo, mi oración de él. Oh, cuánto meditamos acerca de la gente, lo que dice la gente de mí, cómo me estorban. Bueno, meditamos mucho en eso, ¿no? Yo lo he hecho también. Y verán, gente que te ha lastimado y que te han apuñalado y, hombre, podemos meditar en eso y podemos ir una y otra vez en nuestra mente y meditar en lo que esa persona me hizo
o lo que ellos dijeron de mí. Y miren, yo tengo muchas razones para meditar en eso porque es en base a diario, disparándome flechas y dardos que vienen de todas direcciones de manera perpetua. Solo sabe que esto es parte de caminar con Dios. Tienes que caminar en los pasos de Jesús. Si lo vas a hacer, vas a tener que experimentar esto. Vas a experimentar las flechas, los ataques, vas a experimentar los soldados romanos crucificando tu carne. Gracias a Dios por ellos, porque no puedes crucificarte a ti mismo si no tienes un soldado romano que te crucifique. Así que gracias a Dios por ello, pero no medites en eso. Solo piénsalo. ¿Cuánto tú y yo meditamos en nuestras circunstancias diarias? Meditamos en el esposo, en la esposa, en el gato, en el perro, en el vecino, en el pastor, en la hermana, en la iglesia. ¿Y qué están haciendo ellos y lo que no están haciendo? ¿Por qué son así? Y meditamos en estas cosas y por eso se vuelve nuestro pan diario. No es de extrañar que la gente se sienta deprimida y sobajada y oprimida y sombreada, meditando en estas cosas equivocadas. Vamos, santos, escúchenme, despertemos, empecemos a meditar. Mire lo que dice. Mi meditación acerca de él será suave. Serme a suave, hablar de él significa placer, es un placer meditar en el Señor. Ese murmullo que fluye como un río que va y pasa a través de tu alma y tu espíritu. ¿A dónde podré ir de tu espíritu y huir de tu espíritu e irme de tu presencia? Cielo, infierno, las partes más extremas del mar. No sé, tú estás en todas partes. Estás aquí en medio de mi prueba, en medio de mi tormenta, en medio de mi bendición. Cuando estoy en la cima del monte o abajo en mi valle más profundo, en medio de mi crisis, en medio de mi persecución, ahí estás tú. Ahí tu mano me va a guiar, me vas a llevar. Medita en esto, que mi meditación, mi balbuceo, mi declaración de Él, mi oración de Él, a Él, es dulce, dice. Yo me alegraré en Jehová. Y después continúa a otro verso, o vamos a ir a otro verso, en el Salmo 119, donde dice, en el verso 148, 119, 148. Previnieron mis ojos las vigilias de la noche. Oh, ese puede ser mi problema ahora. Son las 4 de la mañana aquí en Sudáfrica, no podía dormir, me levanté a las 3:30 y dije, ¿saben qué? Debo compartir con mi pueblo otra lección sobre la meditación. Solo déjenme levantarme e ir a ello. Así que aquí estamos. Esta es una cosa regular para mí, las vigilias de la noche, en donde me despierto y se me va el sueño, se me es quitado y ya no puedo dormir. Así que me levanto y empiezo a meditar sobre Él. Y cuán dulce es llegar a la palabra. Ni siquiera, bueno, sí tienes que abrir tu Biblia, pero solo dejar que este río de murmullo y que esta palabra que ya está en ti, la palabra que está en ti, el poder que está en ti, la presencia que te rodea, se vuelva parte de tu experiencia. Santos, desearía poder sacarme los ojos y sacar mi corazón y ponerlos en su ser para que ustedes vieran y entendieran y reconocieran el poder de esta experiencia, la paz que da, la calma que da, la confianza, la fe, la esperanza y la vida. Bendito sea el Señor. Y cambiando este espacio que te rodea en tu vida, deshaciéndote de toda la basura que llena tu vida con tanta desesperación y llenándola con Él. Bendito sea su maravilloso nombre. Así que dice, previnieron mis ojos las vigilias de la noche
para meditar en tus dichos. Esta es mi experiencia regular con Dios. Y no sabría cómo compartir esto con ustedes si esto no hubiera sido algo que ha sido real y vivo para mí. Y deseo tanto que la gente experimente esto porque cambia la vida. Nos volvemos tan religiosos y nos convertimos en tan atados por nuestra religión y nuestras formas de que tenemos que hacerlo así, tenemos que hacerlo de esta manera, tenemos que sonar así, tiene que ser dentro de un cuarto y tenemos que ir a la iglesia y orar 30 minutos y tenemos que tirarnos en el suelo o arrodillarnos o estar en una esquina o lo que sea y nos casamos con una forma. No es que haya nada malo en todas estas cosas, pero si esa es la medida de tu vida de oración, te estoy diciendo otra vez, tu vida de oración va a sufrir las consecuencias. Te vas a encontrar muriendo, vas a encontrar que las flamas se van haciendo más delgadas y apagando hasta que ya no quieres orar porque es una carga. Es como ofrecer un sacrificio, es como sacarte un diente en vez de tener el placer y la dulzura, la meditación en la palabra y en la dulzura de la presencia de Dios. Así que, bendito sea su maravilloso nombre. Nuestra vida de oración, muy seguido, por causa de que es tan religiosa, no tengo una mejor palabra para decirlo, está atada por formas religiosas. Porque bueno, en nuestra iglesia lo hacemos así. No, en nuestra iglesia no. ¿Qué tiene que ver eso con tu vida de oración? Nada, nada, para nada. Tu vida de oración tiene que ser tú y Él, tú y Dios. ¿Cómo te está guiando Dios en tu vida de oración? Y como dije, no hay nada malo con las formas. Toda la estructura de la casa de Dios eran formas, pero las formas estaban ahí. El altar de bronce era una forma, pero solo estaba ahí para albergar el fuego. Imagínense, bajando el fuego sin la forma. El fuego se hubiera desparramado por todo el lugar y hubiera consumido todo el tabernáculo. Tenía que haber una forma. Así que la forma está ahí para albergar la no forma. El lavar estaba ahí para albergar el agua. Si en el lavacro, la forma, el agua del nombre simplemente se hubiera derramado por la tierra por todos lados. Tenía que haber una forma. El altar de oro en el lugar santo, en el corazón, albergaba el incienso para que la fragancia pudiera ascender con el fuego. Sin eso, no había nada que pudiera retener o albergar. Lo mismo con el candelero, es una forma. La palabra de Dios es una estructura, es una forma. ¿Pero para qué era? Para albergar lo que no tenía forma, el aceite y el fuego. La forma en sí misma no significa nada sin el aceite y el fuego. El candelero no era lo que daba la vida, eso era lo que mantenía o sostenía aquello que no tenía forma. Lo mismo con el pan, en la mesa de los panes estaba el incienso, lo mismo con el arca y el asiento de la misericordia, en donde la gloria de Dios estaba. No tenía forma, sin fin, infinita y sin final. Y sin embargo, Dios dio la forma del arca, su trono, para albergar esa presencia. Así que necesitamos las formas, no hay nada de malo en ello, pero si eso es todo lo que tienes, entonces estás muerto. Todo aquello nos es dado para que podamos tener el fuego, el agua, el incienso, el aceite, la fragancia, la gloria de Dios. Así que alabado sea el nombre del Señor. Espero que les estén animando. Espero que esto les esté bendiciendo y que puedan tomar esta palabra y empezar a correr con ella. Empiecen a practicar una vida de meditación, pero usen su elevador, el elevador de la oración. Toda oración, intercesión y de petición y suplicaciones y de mandamiento y oración de
adoración. Hay muchos niveles diferentes y dimensiones de oración, pero el más alto de todos es la meditación. Sea un balbuceador hoy, vaya a la cama y balbucee. Deje fluir la meditación. Como dije, no necesita ser coherente. Este es uno de los significados. Miren, tiene que ver, la palabra balbucear también significa rápido, excitado, incomprensible, un hablar incomprensible. Es un murmullo. Oh, esta experiencia es tan poderosa que simplemente trasciende de ti más arriba de la creación. Te trasciende arriba de la creación, de lo que está ocurriendo en tu mundo, en tu vida. Y allá vas. Y todo esto aquí afuera se desvanece. Voltea tus ojos a Jesús y ve a su maravilloso rostro. Y las cosas de este mundo extrañamente se van a desvanecer en la luz de su presencia, su poder, su amor y su gracia. Alabado sea el nombre de Jesús. Espero haber sido claro hoy. Les amamos. Oren por nosotros, por favor, mientras nos vamos hoy más tarde, esta tarde, a las Islas Faro para empezar nuestro viaje. Vamos a estar por un tiempo allá y vamos a asegurarnos de que todos puedan recibir las lecciones de las que vamos a estar enseñando acerca de responder al alto llamamiento de Dios. Así que espero que sean bendecidos. Les amo a todos. Dios les bendiga y por favor manténganse en contacto. Cuídense.